Mis hermanos, fíjense, yo estaba escuchando ese canto que cantamos a lo último, como Cristo se dio a nuestro favor. Y verdaderamente el hombre necesitaba a alguien como Él. Necesitamos, como todo convicto, un abogado que esté allí para defendernos. Necesitamos a alguien que tenga la capacidad de dar la cara por nosotros. Porque si nosotros nos paramos delante de ese juez divino en la condición la cual nos encontrábamos, cuando todo apunta hacia nosotros como los culpables, sin ese abogado precioso, mis hermanos, estuviéramos en graves problemas. Por eso le doy gracias a Dios por ese evangelio precioso que Él diseñó para nosotros. Él pensó en nosotros. Nosotros nunca pensamos en Él, pero Él pensó en nosotros primero. Mis hermanos, qué bueno es cuando tenemos a nuestro alrededor personas dispuestas a satisfacer nuestros deseos y voluntad. Qué bueno es sentirse así atendido, sentirse que no somos personas olvidadas, que hay otros alrededor nuestro que quieren complacernos, que quieren servirnos, que están ahí para lo que necesitemos. Qué bueno es sentirse así, lejos de sentirse solo. Hermano, qué fea es la soledad, qué fea es sentirse abandonado. Sentirse que nadie se ocupa de nosotros. Sentirse que nadie nos quiere tal vez. Qué bueno es ver que alguien está dispuesto a entregarse por nosotros. Qué agradable es la experiencia de ser servidos. De poder disfrutar de la dedicación y la atención de otras personas. Una de las cosas que debe existir en toda relación de pareja es precisamente esta. Ese deseo mutuo de entregarse el uno al otro. De representar un beneficio para la otra persona. Estar siempre dispuesto a eso para con tu pareja. Darse por completo a tu pareja, no por obligación, sino por ese amor que debe existir mutuamente. Y es precisamente es uno de los problemas que existe por los cuales millones de parejas se destruyen, se separan. Y es que cada uno está pensando en lo suyo propio. Cada uno simplemente espera de que el otro le sirva, pero él no quiere servir a su pareja. Pero él no quiere estar ahí siempre para ella. Pero ambos están esperando eso. Que ella haga por mí. Y ella dice que él haga por mí. Ese es uno de los problemas que existen. En ese egoísmo se destruyen múltiples parejas. No están dispuestos ambos a darse el uno por el otro. Mis hermanos, la voluntad del hombre enfrentada a la de Dios es la esencia del pecado y la base de la caída de Adán. Y este es el problema. Queremos que la otra persona haga mi voluntad. Y la otra persona quiere que yo haga su voluntad. Nadie quiere ceder para complacer la voluntad de otra persona. Y les puse el ejemplo de la pareja porque esa es la esencia del pecado que vivimos desde Adán. Dios tiene su voluntad, el hombre tiene la suya. El hombre debe ceder a la voluntad de Dios. Sin embargo, el hombre enfrentó y retó la voluntad de Dios en el Edén. Y esa es la consecuencia que vive este mundo. Ahora el hombre quiere ser servido y aún pretende usar a Dios como un juguete, como un servidor suyo. Pero el hombre no está dispuesto a ceder su voluntad para darle el lugar a la voluntad de Dios que se la merece y es la que tiene que regir nuestras vidas. Ese es el gran problema, ese es el gran dilema que vive el mundo.
O se hace la voluntad de Dios o se hace nuestra propia voluntad. Nuestra naturaleza caída nos lleva a tener una lucha constante entre hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. Por eso comencé diciendo que qué bueno es sentirse servidos por otros, que otros cumplan nuestra voluntad. Se siente uno complacido, se siente uno elevado a una posición de que eres importante para las otras personas. ¿Cómo se siente Dios entonces cuando ve que su criatura, que deberían doblarse delante de sus pies, delante de su trono, lo ignoran? Y tienen su voluntad como algo despreciable. Qué bonito sería, pensemos cómo se siente Dios cada vez que nosotros nos disponemos a servirle y a hacer su voluntad. Por eso empecé diciendo eso, que qué agradable es sentirse así. Pues Dios también se siente así, cuando es servido, cuando el hombre sigue su voluntad, sigue sus propósitos. Pero el dilema es que no queremos hacer la voluntad de Dios. Y tristemente, aún llegando a los pies de Cristo, aún siendo creyentes, nacidos de nuevo, lo cierto es que resistimos a su voluntad. Resistimos a su voluntad. Eso es una realidad, no podemos escondernos. Entonces vayamos al texto principal, porque el mensaje de esta tarde dice así: siervos que no se resisten a la voluntad de Dios. Y hemos estado hablando de la servidumbre y de servir a Dios, y hoy vamos a enfocarnos en esos siervos y siervas de Dios que no se resisten a su voluntad. Mateo capítulo 26, versos 36 al 39. Lo tengan todos, me dicen amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Qué ejemplo para nosotros. Qué modelo para nosotros de sumisión, hermanos. Hermanos, siervos que no se resisten a su voluntad, a la voluntad de Dios. La palabra siervo aparece en la Biblia más de 800 veces. Y esta palabra está más en su aplicación, está más cerca de lo que es un esclavo a lo que es un empleado. La idea que quiere darnos la palabra de Dios de siervo es más cerca de lo que es un sirviente a lo que es un empleado. Dios no quiere que seamos sus empleados. Dios quiere que seamos sus sirvientes, esclavo. Y este término esclavo no es el término de la esclavitud que vimos en estas últimas décadas, donde es una esclavitud abusiva, una esclavitud racista, una esclavitud que va en contra de lo humano, sino que esta esclavitud es aquel siervo que es acogido en un hogar y que se debe a sus siervos, que se debe a su amo, perdón. Imagínense en aquel tiempo que había tanta guerra y tanta destrucción y los pueblos quedaban en miseria extrema. Para muchos era un privilegio para muchos era un privilegio de servir a algún amo, porque cuando ellos entraban en un hogar donde se dedicaban a servir a algún amo, ellos recibían protección, ellos recibían cuidado, ellos recibían techo, alimento,
Y muchos de ellos, muchos de estos siervos, fueron herederos de sus propios amos en muchas ocasiones. Porque fueron un ejemplo de servicio, porque fueron un ejemplo de dedicación. A ese tipo de esclavitud es la que yo me refiero. Y no al significado que hoy tenemos moderno de ella. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, es que la palabra que aparece aquí en la Biblia, la aplicación que recibimos cuando escuchamos la palabra siervo, es esa, la de un sirviente y no la de un empleado que trabaja y hace todas las cosas por el interés de recibir un sueldo. Ahora, voluntad. ¿Voluntad qué es? En su principal connotación en la Biblia, voluntad es la determinación, el deseo, el consentimiento de Dios en cuanto a todo lo que existe en el universo. Esa es la voluntad de Dios. Su deseo, su determinación y su consentimiento en cuanto a todo lo que existe en este universo. A veces se habla o se menciona en la Escritura la voluntad permisiva de Dios. O sea, Dios a veces permite cosas malas o permite que el pecado se desarrolle, pero esto no quiere decir que Dios está de acuerdo con el pecado. Esto no quiere decir que Dios aplaude la maldad. Es simplemente que Dios permite que las cosas malas sucedan de acorde a su propósito. Pero todo, tanto lo malo como lo bueno, tanto todo lo que hay creado en el cielo como en la tierra, como debajo de la tierra, responde y se somete a su voluntad. Nada escapa fuera de su voluntad y sus designios. No existe, por lo tanto, cuando hablamos de siervo, no existe la idea de un siervo que no se somete a su amo. La palabra siervo debe estar unida a la palabra amo. Porque de ahí viene el significado, es de servir a alguien. No se pueden separar estas palabras. Y si tenemos un ejemplo de sumisión y de servicio en la Escritura, esa la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Y dijo: no busco mi voluntad, muchas veces así lo dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Asimismo, mis hermanos, nosotros como creyentes no podemos ir no podemos ir en búsqueda de nuestra propia voluntad. No podemos hacerlo, sino que tenemos que ir en busca de la voluntad de ese Dios el cual usted y yo servimos. No podemos decir somos siervos de Dios, pero no hacemos la voluntad de nuestro amo, que es Dios. No podemos desligar esas dos palabras. Un siervo que no sirve a su amo, eso no existe. Entonces no es siervo de su amo. Hermanos míos, tenemos que aprender el significado de esta palabra siervo a profundidad. Mis hermanos, nosotros como creyentes no debemos buscar nuestra propia voluntad si somos siervos de Dios, sino la voluntad de nuestro amo, nuestro nuevo amo, que es Dios. No podemos seguir buscando, mis hermanos, la voluntad de nuestra propia carne y de nuestros propios pensamientos, sino hacer de corazón y genuinamente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Váyanse conmigo a Efesios capítulo 2, versos 2 al 3. No podemos continuar persiguiendo hacer nuestra propia voluntad. La voluntad de la carne y la voluntad de nuestros propios pensamientos. Efesios capítulo 2, versículos del 2 al 3. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Fíjense, el apóstol Pablo viene hablando de esa pasada manera de vivir en la cual vivíamos buscando nuestro propio deseo. Y dice así el verso 2.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese era nuestro antiguo amo, ¿verdad que sí? Le servíamos dedicadamente a él. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y fíjense lo que dice ahora: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad ¿de qué? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. ¿Por qué? Porque todos los demás que hacían esto mismo, buscar la voluntad de su carne, complacer la voluntad de sus propios pensamientos. ¿Está claro? Sí. Nosotros estuvimos allí, hermanos. Eso es todo lo que Pablo está diciendo. Ya nosotros vivimos allí en esa servidumbre. Ya nosotros estuvimos allí caminando sobre ese camino de arenas movedizas. Y ustedes pónganse a pensar qué pasa con una persona que camina sobre esos pantanos. Miren, hermanos, poco a poco se va hundiendo. Ya estuvimos allí, hermanos, persiguiendo todas estas cosas. ¿Y qué beneficio nos reportó nada de eso? Nada, por lo contrario. ¿Para qué entonces, conociendo la verdad, conociendo a Cristo, sabiendo que tenemos otro Señor, para qué vamos a regresar? ¿O por qué vamos a permanecer en ese mismo camino, en ese mismo sentido? ¿No es arrepentimiento acaso cambio de dirección? ¿Cambio de mentalidad? ¿Por qué vamos a permanecer allí? No, tenemos que dar un giro entonces y buscar una nueva voluntad y buscar complacer nuevas ideas que no provienen de nosotros. Buscar diligentemente conocer la voluntad de Dios entonces es nuestra prioridad. Si queremos ser siervos y siervas de Dios, que queremos servir y obedecer su voluntad y no resistirnos a ella, lo primero que tenemos que hacer es buscar diligentemente cuál es esa voluntad a la cual tenemos que servir. Y no inventarnos nosotros mismos una religión más, sino hacer específicamente aquellas cosas que Dios quiere que hagamos. Que Dios quiere que hagamos. Entonces, paso número 1, tenemos que buscar diligentemente o tenemos que tratar de descubrir cuál es esa voluntad a la cual tenemos que someternos. Nos conviene, hermanos míos, descubrir su voluntad. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? El primer paso sería entonces considerar quién es ese Dios al cual le vamos a servir. Yo quiero saber la voluntad de ese Dios, pero espérense un momento. Primero voy a entender quién es ese Dios al cual voy a servir, porque ese Dios no es cualquier cosa. Vamos entonces a ver quién es ese Dios al cual nosotros le vamos a servir. Es como que nos digan, usted ahora se va a cambiar de departamento de su trabajo. Y el jefe de usted nuevo va a ser, no sé, Palomares, va a ser su jefe nuevo. Y entonces imagínense que se le acerque a alguien y le diga, ese Palomares es un nazi, ese es un terrorista. Pobrecito de usted, cuando usted llega allí, es un ejemplo, hermano, ¿no? Cuando usted llega allí, va a ser horrible, pobrecito. Entonces, le pongo este ejemplo porque sería bueno conocer a la persona a la cual vamos a servir. Porque imagínense, si pensamos que Dios es, así como mucha gente piensa que Dios es un juguete y que la gente puede hacer lo que se le venga en gana y que la gente puede, por ejemplo, las personas no acaban de entender que Dios todo lo sabe y que no podemos escondernos de su presencia y que por más que queramos ocultar las cosas, se las podemos ocultar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, pero Dios lo sabe porque Dios está presente allí. ¿Ven lo importante que es conocer quién es ese Dios que estamos sirviendo? Ahora, yo quiero llevarlos a un aspecto importante de Él que debemos considerar para poder hacer su voluntad. Y esta es su soberanía. Dios es soberano. No le estamos sirviendo a un rey cualquiera. Y los reyes tienen su potestad y su poder.
Le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios y gobernador del universo completo y de toda la creación. Por lo tanto, pensemos simplemente, mis hermanos, en su soberanía, por ejemplo. Y si nos vamos al Salmo número 115, vamos a entender algo. Salmo número 115, solamente vamos a leer, vamos a mirar allí el versículo número 3. Y dice el verso número 3 lo siguiente: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Con otras palabras, todo aquello que se ha propuesto hacer, lo ha terminado. Nunca hubo nadie que pudo tronchar sus propósitos y sus designios. Por lo tanto, lo que Dios dice que va a hacer, Él lo hace. ¿Cómo puede afectar esto a nuestra vida? Bueno, nosotros como creyentes tenemos que entender que todas aquellas cosas que suceden en nuestra vida están bajo su control. Y que Dios va a hacer lo que Él quiere. Y que aunque nosotros tengamos el miedo del mundo por lo que estamos viendo frente a nosotros, y aun aunque la situación sea la más oscura y tenebrosa de la vida, tenemos que entender esto: Dios hace lo que quiere. El mal no se va a salir con la suya, ni las cosas suceden por casualidad. Dios está en control y Él hace lo que quiere. Y su palabra será cumplida, no importando lo que sea que esté pasando. ¿Ves, mis hermanos, lo necesario que es entender todo esto para comprender a quién le estamos sirviendo? Mis hermanos, Salmo 135, verso 6. Salmo 135, verso 6. Miren las palabras que hay aquí. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No hay ningún espacio, no hay ningún área de esta creación que escape a sus designios y a su voluntad soberana. No existe. Pero el hombre quiere escaparse, hermanos. El hombre quiere hacer lo que él le da la gana. El hombre pretende o piensa que él va a seguir haciendo lo que él le dé la gana. Hermanos, es como aquella persona que está parada en la línea de un tren. Y está parada ahí y dice: cuando el tren venga, aquí me quedo yo. A ver qué va a pasar. Espera a ver qué va a pasar cuando el tren llegue. Hermanos, nadie puede resistirse a Dios. Eso es una locura. Es una locura. Mis hermanos, además de esto, Dios es un Dios santo. Es un Dios justo. Y no podemos ver todos estos atributos, pero para que tenga idea. Digno de adoración, de reverencia y digno de ser temido. Porque, como dice la Escritura, principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es digno de ser temido. Dice que los demonios creen y tiemblan. Cuando el pueblo de Israel estaba allí debajo de la montaña del Sinaí, temblaban de miedo viendo aquello que se estaba manifestando en la montaña. Dios poderoso, Dios fuerte. Amén. Que no podemos entrar en su presencia porque muertos somos. Digno de ser temido es nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén. Es importante conocer todo esto porque deseamos descubrir cuál es su voluntad, porque queremos hacerla. ¿Y por qué es importante hacer su voluntad? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Por qué es importante o qué beneficio nos trae el hacer la voluntad de Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 16 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos
del 16 al 17. Y dice con estas palabras la Biblia: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué sucede con él? Permanece para siempre. Entonces, mis hermanos, esto es un asunto de vida o muerte. Esto es un asunto de que, miren, hermano, el que hace la voluntad de Dios dice que aunque todo termine, esa persona permanece para siempre con Dios. ¿Cómo entonces podemos ir descubriendo su voluntad? ¿Cómo un creyente entonces, ya conociendo que ese Dios es soberano, es santo, es digno de ser temido, ahora, cómo entonces vamos a comenzar a descubrir su voluntad? Bueno, si se van conmigo a Romanos capítulo 12, vamos a ver un buen punto de partida allí. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a mirar aquí un buen punto de partida para que aquella persona que desea hacer su voluntad pueda ir descubriendo cuál es esa voluntad que tiene que hacer. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, verso 2, dice lo siguiente: vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número 1, la buena voluntad de Dios es buena, valga la redundancia, pero además es agradable y es perfecta. Eso nos conviene. Nos conviene más que nada en esta vida. Nos conviene más de lo que el mundo puede ofrecernos. Y el verso dice claramente que no podemos conformarnos a ese río, a ese estilo de vida y de patrones que tiene este mundo, porque si lo hacemos no podremos ser capaces de poder visualizar, de poder comprobar cuál es esa voluntad de Dios. Con otras palabras, si se conforman a este siglo, nunca van a ser capaces de poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y hay miles y miles de creyentes conformándose a este siglo y completamente desconocen la voluntad de Dios. Por eso están viviendo las vidas que están viviendo. Comprobar. ¿Qué es comprobar, mis hermanos? Analizar alguna cosa con el fin de confirmar o corroborar su veracidad y existencia y exactitud, para poder entender la verdad de eso que estamos investigando. Eso es comprobar algo. Usted quiere comprobar, usted quiere asegurarse. Usted está investigando algo que usted no tiene certeza si es de una manera o de otra. Usted llega a profundidad para poder comprobar exactamente qué es lo que significa eso que está buscando. Para comprobar la voluntad de Dios, tenemos que aprender a mirar aquellas cosas que el mundo ofrece como algo sin valor. Esto se trata ahora de darle el valor a las cosas correctas. Hemos valorizado las cosas incorrectas, las cosas materiales, las cosas de esta vida. Debemos retirar el valor de lo que el mundo representa para nosotros y de lo que Él ofrece y colocarlo en la voluntad de Dios, para entonces poder ir detrás de ella, para entonces poder desearla, para entonces poder buscarla como se merece. Mis hermanos, además de todo esto, si nosotros entendemos el Evangelio a cabalidad y lo que significó nuestra salvación, lo que costó, eso debería ser más que suficiente para poder entonces valorar esa voluntad de Dios y ese Dios precioso al cual usted y yo servimos. Además de todo esto, comprender que hacer su voluntad es digno, es más digno de que todo lo que hacemos.
es más precioso y es más glorioso en esta vida. Que no hay nada que se le pueda comparar a esa satisfacción de entrar en sus propósitos y de entrar en sus designios y de caminar sobre su preciosa, su buena, su agradable voluntad. Es una cuestión, con otras palabras, de colocar el valor que debe tener. Colocarle el valor que debería tener esa voluntad de Dios. Hacer su voluntad en nuestras vidas consiste, mis hermanos, en reflejar el carácter de Dios, el carácter de Cristo en todas las áreas que hacemos, en todas las áreas que nos desarrollamos en nuestra vida. Imagínense una rueda de bicicleta. Ese círculo del centro es Dios y todo lo demás es todas nuestras áreas de la vida. Todos esos hierros que van conectando la rueda, quiere decir que el centro, que todas esas áreas están conectadas al centro. O sea, con otras palabras, si Dios es el centro de nuestra vida y nuestra voluntad y su voluntad, entonces en todas las áreas de la vida nosotros vamos a desplegar una sumisión a su voluntad. En el trabajo, en la sociedad, en la familia, en la iglesia, en nuestro hogar. Esa voluntad de Dios es para todas las áreas de nuestra vida. No para algunas de ellas y otras no, sino para todas. Para todas. Vamos a entrar en otro punto ahora. Nosotros entonces, ya comprendiendo cuál es la voluntad de Dios, tenemos dos opciones entonces. Y es aquí donde viene la pelea, hermanos, porque todo es una pelea. No es suficiente ahora con saber cuál es la voluntad de Dios, porque muchos hombres supieron cuál fue la voluntad de Dios, pero agarraron por otro camino. Vieron la voluntad de Dios aquí y pareció que vieron un fantasma. Se asustaron y agarraron por otro lado. Dicen, eso no es para mí. Ahora lo que tenemos delante de nosotros es una lección, es una lucha, es una guerra espiritual. O hacemos ahora lo que Él quiere o hacemos lo que nosotros queremos. O abrazamos su voluntad o la rechazamos. O nos ponemos resistentes. Nos ponemos resistentes. Hermanos, por otro lado, hay quienes hacen la voluntad de Dios, pero lo hacen a regañadientes. Lo hacen a empujones. Qué feo se ve eso, ¿verdad? Imagínense que mandemos a hacer algo a nuestros niños, que nos ha pasado muchas veces. Y lo hacen, pero lo hacen quejándose. Lo hacen de mala gana. Lo hacen ahí pero no quieren hacerlo. Así hay mucha gente haciendo la voluntad de Dios por ahí. Con ese ánimo feo. No hay nada más desagradable, hermanos, que desarrollar una actitud en la cual todo lo que hacemos, lo hacemos quejándonos y de mala gana. Y de mala gana. Es vergonzoso adoptar una actitud donde resistimos a hacer la labor que nos corresponde. ¿Se acuerdan del ejemplo de Jonás? Que Dios le dijo, vete para allá a predicarle a esa gente. Pero como a esa gente no le gustaba a él, para él, él quería que Dios derramara su juicio sobre esa gente perdida, ladrones, miserables. Y estaba quejándose desde que Dios lo llamó hasta que terminó la obra completa. Pura queja y pura de mala gana. Y que Dios lo tuvo que meter en un pez. Porque Dios hace lo que quiere. Sea que tú estés alegre o estés triste Él lo va a hacer, hermano. Es mejor entonces decir, yo quiero hacerlo con gusto. Yo quiero, miren, aquí estoy yo, Señor. Mansito como paloma. Mansito como paloma. No, hermanos, no seamos así nosotros. Si elegimos hacer la voluntad de Dios, hagámoslo como Dios se lo merece entonces. Hagámoslo como Dios se lo merece. Porque su voluntad es agradable y es perfecta. Por eso el Evangelio de Cristo tiene que estar bien presente en todo lo que hacemos.
Porque el Evangelio de Cristo te dice que en primer lugar tú no te mereces nada. Y que Dios ha sido misericordioso, dadivoso contigo. Y si tenemos esto presente, todo lo que hacemos va a fluir de ahí, de ese agradecimiento y de reconocer que delante de Dios no somos nada. Efesios capítulo 6. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, 5 nos va a decir que en todo lo que hacemos, hermanos, por eso todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como para el Señor y no por el motivo equivocado. Efesios capítulo 6, versículo 5. Versos 5 al 7 del capítulo 6 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, y no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sirviendo como de buena voluntad y no con los motivos equivocados. No para agradar a los hombres, sino ¿a quién tenemos que agradar? A Dios tenemos que agradar. Aunque los hombres nos odien, aunque los hombres nos quieran ver muertos, pero tenemos que hacerlo de buena voluntad y con el objetivo de agradar a Dios y no a los hombres. ¿Qué aspectos entonces, mis hermanos? Vamos a preguntarnos los siguientes. ¿Qué aspectos de nuestra vida son aquellos que están resistiendo o poniendo resistencia a la voluntad de Dios? Medite ahora usted mismo. Autoanalícese. ¿Cuáles son esos aspectos de mi vida que el año pasado no me permitieron servir a Dios y obedecer a su voluntad, sino que me estuve complaciendo yo más que a Dios? Pensemos, autoanalicémonos. ¿Qué fue, mi hermano? ¿Fue su orgullo? ¿Fue su egoísmo? ¿Fue su arrogancia? Hay personas tan arrogantes, mis hermanos, que, hermanos, no se les puede dar ni tan siquiera un consejo, porque no te lo van a aceptar. No le va a importar. Siempre se cree superior. O hermano, ¿quién es fulano para que me diga lo que tengo que hacer? La arrogancia fue, hermanos, el obstáculo que le impidió a usted levantarse de la silla, de la comodidad y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué fue, mis hermanos? Mis hermanos, miren lo que sucede. Hay un trono en los cielos. El trono de Dios. Y la lucha, la pelea por la voluntad, es la pelea por el trono. A ver quién es el que se sienta ahí. ¿Quién es en el trono de su vida, hermanos? ¿Quién es el que está sentado? Porque de esto se trata. ¿Quién está sentado en el trono de su vida? Hay un trono en el cielo. Ya está ocupado. Dios está allí. Rey soberano. Y Él desea gobernar y va a gobernar en todos los ámbitos de la creación. Pero en el trono de nuestra vida, ¿quién está sentado? La lucha por la voluntad es la lucha por el trono de Dios. O Dios gobierna o gobernamos nosotros los hombres. Y cuando nosotros los hombres gobernamos, hermanos, plagamos todo con pecado. Plagamos todo con destrucción. Y después, para colmo, nos quejamos y le echamos la culpa a Dios. Muchas veces. En su obstinación, el hombre no concibe la idea. Estamos hablando del mundano y de nuestra carne. En su obstinación, el hombre no concibe la idea de vivir sometido a un rey en todos los aspectos de su vida.
Esto es uno de los grandes problemas de la sociedad hoy en día. Somos niños, no queremos someternos a los padres. Crecemos, somos jóvenes, somos rebeldes a los padres, a la autoridad de los padres. No queremos someternos a la autoridad de nadie. Somos adultos, no queremos someternos a la autoridad de un jefe en el trabajo, no queremos someternos a la autoridad civil, queremos violentarla. Esa es lo natural que llevamos en nuestra carne. Rebelde, no se quiere someter a la autoridad. Y la idea de que haya un rey que se va a meter en todos los aspectos de tu vida para controlarlos, es algo que el hombre no puede concebir, hermanos. En su mente obstinada, imagínense usted esos caballos que le ponen las dos cosas en sus ojos, que solamente va para adelante. Obstinado completamente. Obstinación no es más que terquedad. Una actitud pecaminosa de un corazón cegado por el orgullo y la arrogancia. Y la arrogancia. Rehusando caminar en los caminos de Dios. Rehusando escuchar a sus mensajeros. Rehusando recibir corrección. Resistiendo aún al Espíritu Santo. Caminando en los consejos de su malvado corazón. Ese es un hombre que camina obstinadamente en contra de la voluntad de Dios. La lucha por la voluntad de Dios es la lucha por el trono de Dios. Él debe gobernar nuestras vidas y no nosotros mismos. Nuestra cosmovisión es errada cuando llegamos a Cristo. Tenemos que cambiarla para entender la realidad. Yo no soy el centro, sino Dios. Tenemos que desocupar ese lugar y dárselo a Cristo. Tenemos que levantarnos de ese trono y cedérselo al Señor. Mis hermanos, el texto que leímos al principio, donde vimos al Señor en esa agonía, luchando por esa voluntad. Allí en Getsemaní, ¿recuerdan el texto que se encuentra en Mateo capítulo 26, 36? Vemos al Señor en esta agonía. Posiblemente su débil carne ofreciendo resistencia al cumplimiento de la voluntad de Dios. Porque Él fue hombre y fue tentado y su carne débil también resistió a Dios. Claro está, Él nunca cedió a complacer a su carne en los días de su vida. Y aquí en este último punto de su vida, estando a unas horas de comenzar esos tiempos terribles y sus padecimientos de muerte, allí estaba el Señor, hermanos, angustiado. Allí en Getsemaní, donde dice la palabra de Dios, que dijo estas palabras: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, Padre, sino como tú quieras. Sino como tú quieras. ¿A qué cosa, mis hermanos, tenemos que renunciar para entonces cederle la voluntad a Dios a nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que poner a un lado, mis hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que abandonar para entonces poder cederle el trono a Dios, que es el que debe gobernar nuestra vida? ¿Cuáles son aquellas áreas, qué son aquellas cosas que tenemos que poner a un lado para lograr esto, mis hermanos? Mis hermanos, hagamos eso. Pongamos a un lado todo lo que tenga que ser necesario para cederle a la voluntad de Dios. Y cuando estemos viviendo y cumpliendo su voluntad, debemos disfrutarla. Hacer la voluntad de Dios para muchas personas es algo terrible. Vivir en santidad para muchas personas es algo terrible. Pero para nosotros los creyentes tenemos que saber que llegamos a la libertad verdadera. Llegamos al disfrutar verdadero. Porque para nosotros es un honor servir a nuestro Dios. Es un deleite servir a nuestro Dios. Para el mundo los mandamientos del Señor son gravosos. Pero para nosotros no lo son. No lo son.
Para el mundo, venir a los pies de Cristo es esclavizarse a una religión, pero para nosotros es libertad en Cristo Jesús. Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Para el hombre de Dios, hacer la voluntad de Dios no es nada agravante, es un deleite, es un placer. Y voy a terminar, mis hermanos, leyendo un texto que se encuentra en Hebreos capítulo 10, verso 7 al 10, apuntando de nuevo como comenzamos con nuestro Señor Jesucristo, apuntando hacia Él y mirando su ejemplo de sumisión y dedicación y de fidelidad. Hebreos capítulo 10, verso 7 al 10. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este es Cristo. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda de holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradó, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Dice el Señor, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y gracias a esa sumisión, gracias a esa reverencia de parte del Señor, usted y yo hoy estamos vivos, estamos salvos. Porque es en esa voluntad que nosotros somos santificados hoy en día. Los resultados de hacer la voluntad de Dios son grandiosos y múltiples vidas pueden ser salvas a través de usted y a través de mí si caminamos en la voluntad de Dios. Entregarse a la voluntad, hacer la voluntad de Dios entonces como siervos es lo mejor que podemos hacer. Es nuestro deber. No resistamos, mis hermanos, entonces a su voluntad, sino que cedamos a ella. Coloquemos a Dios en el trono que se merece. Quítense del camino. Ábranle paso a su Dios, a lo que Él quiere, a sus mandatos, a sus designios. Quitémonos del camino. Basta ya para complacernos a nosotros mismos todo el tiempo. Busquemos hacerlo para Dios. Y no solo, ese servicio no ocurre solamente en la iglesia, hermanos. En la casa sirvámosle a Dios. En el trabajo sirvámosle a Dios. Donde quiera que estemos, que haya allí parado un siervo de Cristo. Alguien que se rindió a hacer su voluntad. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante de ti, mi Dios, para darte la gloria y la honra. Señor, te pedimos, Padre, perdón, porque muchas veces resistimos a tus palabras. Muchas veces, Señor, buscamos excusas baratas para no hacer lo que tú deseas. Muchas veces, Padre, estamos allí parados, creyéndonos que podemos gobernarnos y hacer lo que queremos, cuando sabemos que tú eres un Dios soberano y que tú harás cuanto tu mano y tu consejo determinen para la vida de todo ser humano y para el resto de la creación misma. Que no hay nada, Padre, que pueda detener tu mano poderosa, que tú harás cuanto tú quieres, Padre. Pero nosotros, mi Señor, en nuestra terquedad y nuestra obstinación muchas veces confrontamos tu voluntad, Señor. Por eso venimos arrepentidos delante de ti, Padre, y queremos que tú, Señor, nos dé las convicciones suficientes para levantarnos y cederte el trono de nuestra vida. Porque aunque nos guste o no, Padre, tú vas a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú vas a hacer la voluntad muy por encima de lo que nosotros podamos
pensar o lo que o muy por encima de lo que queramos hacer nosotros. Por eso, Padre, queremos rendirnos ante tus manos. Queremos rendirnos, Padres, a tus pies como siervos obedientes, siervos diligentes, siervos, Padres, mansos como palomas, dispuestos, Señor, a ser llevados, a ser dirigidos por tu sabiduría y por tu consejo y no por el nuestro propio. Te pido, Señor amado, que en tu misericordia tú permitas que seamos así. Padre, te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Te damos las gracias, Padre, por esta comunidad, esta familia tuya de la fe Osana. Te pido, Padre, que tú nos uses conforme a tu voluntad. Padre, te pedimos por aquellos que están padeciendo diversas enfermedades, diversos conflictos. Padre, los ponemos en tus manos, Padre. Padre, sabemos y confiamos que tú eres un Dios justo, que tú eres un Dios que estás atento y consciente a cada uno de nuestros problemas, que tú los conoces de antemano antes de que nosotros te pidamos cualquier cosa. Pero venimos a ti con una fe grande, Señor, una fe que descansa en tu providencia. Te pedimos que tú suplas a las diversas necesidades. Todo esto, Señor, lo pedimos en Cristo Jesús. Llévanos en bien hoy a nuestros hogares. Te damos la gloria y la honra. Amén.